Un castillo en Bretaña. De la baronesa Orsi. Uno de los casos más interesantes que recuerdo haber vivido con Lady Mally, nos salió al paso de manera totalmente fortuita. De hecho, en aquel momento estábamos de vacaciones. La participación de Lady Mally en la aventura fue puramente privada, y no tuvo nada que ver con su trabajo en Scotland Yard. Pero ilustra de forma muy clara su extraordinaria capacidad para adivinar los motivos e intenciones de sus semejantes. El lugar elegido para pasar esos merecidos días de descanso fue Pugoet, un encantador pueblecito en el interior de Bretaña, no muy lejos de la costa. Un lugar encantador, escondido en un valle, bordeado por un arroyo de montaña, salvaje, romántico y pintoresco. Habíamos descubierto el pequeño lugar de manera casual el año anterior, durante nuestros vagabundeos, y teníamos pensado quedarnos allí unas 3 semanas, sin imaginar que en ese corto espacio de tiempo viviríamos tan extraña aventura. Teníamos alojamiento en el pequeño convento de las afueras del pueblo, cerca de la pintoresca iglesia, y pronto conocimos al párroco, el padre Prevost, un anciano bondadoso y sencillo. Su dolor ante la idea de que 2 damas inglesas, tan encantadoras como Lady Mally y yo, fuéramos protestantes, era más que contrarrestado por su deleite en conocer a alguien del gran mundo exterior, como él lo llamaba. Le agradaba conversar con nosotras, y nos contó con bastante ingenuidad algo de su propia vida sencilla, de este pueblo que amaba, y también de sus feligreses. Una personalidad entre estos últimos ocupó muchas de sus conversaciones, y debo decir que nos interesó profundamente. Era la señorita Angela de Genneville, propietaria del magnífico castillo de Pugoet, una de las 7 maravillas arquitectónicas de Francia. Era inglesa de nacimiento, perteneciente a una familia de Jersey, y era inmensamente rica. Su tío, que también era su padrino, le había legado la mayor fábrica de cigarros de Senneliers, además de 3/4 de libras esterlinas. Decir que la señorita de Genneville era excéntrica era quedarse corto. En el pueblo, la consideraban loca. El padre Prevost insinuó vagamente que una trágica historia de amor era la causa de todas sus excentricidades. Lo cierto es que, sin motivo aparente, y siendo aún joven, vendió el negocio de Jersey y amasó toda su fortuna. Tras 2 años de viajes continuos, llegó a Bretaña para visitar a su hermana, la marquesa viuda de Tegoben, dueña de una pequeña propiedad cerca de Pugoet, donde vivía retirada con su único hijo, Jan. La señorita Angela de Genneville quedó gratamente cautivada por la belleza y la tranquilidad de este remoto pueblecito. Como el hermoso castillo de Pugoet estaba en venta en aquel momento, lo compró, tramitó sus cartas de naturalización, se convirtió en ciudadana francesa, y desde entonces, nunca salió de los límites de su recién adquirido dominio. Ella nunca regresó a Inglaterra, y con excepción del padre Prevost, su propia hermana y su sobrino, no veía a nadie, más allá de su pequeño séquito de sirvientes. Pero el anciano párroco la apreciaba muchísimo, pues era sumamente caritativa con él, y con los pobres, y casi no pasaba un día, sin que nos contara algo sobre la bondad o las excentricidades de esa dama. Un día, el padre Prevost llegó al convento a una hora intempestiva. Lady Mally y yo acabábamos de terminar nuestro sencillo desayuno de café humeante y panecillos, cuando lo vimos venir hacia nosotras por el jardín. Su excitación y perturbación se hicieron evidentes enseguida, por su paso apresurado, y el rubor de su rostro bondadoso. Nos saludó con un apresurado, «Buenos días, hijas», y entró bruscamente en el tema. Explicó con gran locuacidad, que apenas disimulaba su agitación, que traía una invitación para la encantadora dama inglesa, de parte de Mademoiselle de Genneville, que ahora estaba en serios apuros, muy serios apuros, y muy enferma además. La pobre dama se encontraba medio paralizada, y su mente estaba también muy débil. Su sobrino, el marqués Jean de Tegoben, un joven descarriado, se había juntado con malas compañías, en ese antro de perversidad llamado París. Desde entonces, todo habían sido deudas, siempre deudas. Su madre era demasiado indulgente con ese hijo único. Era muy triste, muy, muy triste, y no es de extrañar que Mademoiselle de Genneville estuviera tan enfadada. Había pagado las deudas del marqués, 1, 2, 3 veces, pero ahora se negaba a pagar más. Mademoiselle de Genneville está en serios apuros, continuó el padre Prevost, y necesita una amiga, una dama de su país, que la comprenda y pueda ayudarla. Yo no soy más que un pobre cura de aldea, y no entiendo a las grandes damas y sus peculiares costumbres.
Sería una auténtica caridad cristiana, que la encantadora dama inglesa viniera a ver a mademoiselle. ¿Y su hermana, la marquesa?, sugirió Lady Mally, interrumpiendo la locuacidad del anciano. Su hermana, claro, respondió el cura con un suspiro. Madame la marquise. Pero ella es la madre del señor marqués, y como usted comprenderá, un corazón de madre siempre perdona. Pero soy una completa desconocida para la señorita de Genneville, protestó Lady Mally. Pero mademoiselle siempre ha sido inglesa de corazón, respondió el cura. Hoy me dijo, parece que anhelo el apretón de manos de una inglesa buena y sensata, que me ayude en este apuro. Tráigame a su amiga inglesa, señor cura, si quiere ayudar a una anciana que no tiene a nadie a quien recurrir en su apuro. Por supuesto, después de eso, supe que Lady Mally cedería. Además, estaba muy interesada en la señorita de Genneville, y sin más dilación le dijo al señor cura que estaba dispuesta a acompañarlo al castillo de Pugoet. Yo no estuve presente en la entrevista, pero Lady Mally me ha contado tantas veces todo lo que pasó y cómo pasó, y con tanta riqueza de detalles pintorescos y minuciosos, que a veces me resulta difícil darme cuenta de que yo misma no estuve allí en persona. Parece que el propio señor cura acompañó a Lady Mally ante Angela de Genneville. La anciana no estaba sola cuando entraron. La marquesa de Tegoben, una mujer mayor, rubicunda, cuyos rasgos, aunque claramente toscos, recordaban los de su hermana, estaba sentada en una silla de respaldo alto cerca de una mesa, sobre la que tamborileaba nerviosamente con los dedos. De pie ante la ventana, se encontraba un joven, cuyo parecido con ambas damas lo reveló de inmediato, ante la rápida percepción de Lady Mally, como hijo de una y sobrino de la otra, el marqués Jean de Tegoben. La señorita de Genneville estaba sentada, muy erguida, en un enorme sillón. Su rostro poseía el tono de la cera amarilla, la piel aparecía muy arrugada sobre los huesos, y los ojos tenían un brillo curioso y antinatural. Una mano se aferraba febrilmente al brazo de su sillón, la otra, totalmente paralizada, yacía flácida e inerte sobre su regazo. La inglesa por fin, gracias a Dios, dijo con voz aguda y estridente, en cuanto Lady Mally entró en la habitación. Venga aquí, querida, porque necesito urgentemente a una dama como usted. Una inglesa sincera es la mejor creación de Dios, después de todo, añadió, mientras Lady Mally se acercaba con cierta timidez a saludarla, y tomaba la mano temblorosa que le tendía la señorita Angela. Siéntese cerca de mí, querida, ordenó la excéntrica anciana, mientras Lady Mally, confundida y bastante incómoda, por encontrarse en medio de lo que, obviamente, era un cónclave familiar, se preguntaba cuándo podría escabullirse de nuevo. Pero la mano temblorosa de la anciana aferró su esbelta muñeca con tanta fuerza, obligándola a hundirse en una silla cercana, y sujetándola allí como con un puño de acero, que habría sido inútil y quizás cruel resistirse. Satisfecha, ahora que su nueva amiga, así como el señor cura, estaban dispuestos a permanecer a su lado, y escuchar lo que tenía que decir, la enferma se volvió con una mirada de violenta ira hacia la ventana. Le estaba diciendo a mi querido sobrino, que está contando sus pollitos antes de que nazcan. Todavía no estoy muerta, como pueden ver, y he hecho testamento, sí, y lo he puesto donde sus dedos ladrones nunca puedan alcanzarlo. El joven, que hasta ese momento había permanecido impasible mirando por la ventana, se giró de repente sobre sus talones, y se enfrentó a la anciana con una mirada de odio brillando en sus ojos. «Podemos impugnar ese testamento», interrumpió fríamente la marquesa. «¿Con qué fundamento?», preguntó la señorita de Genneville. «Que estabas enferma, y con tus facultades perturbadas cuando lo redactaste», respondió secamente su hermana. El señor cura, que hasta entonces había estado jugueteando nerviosamente con su sombrero, levantó las manos y la mirada al techo, para enfatizar el horror que sintió ante aquella cruel sugerencia. Lady Mally ya no quería irse, la presión que le apretaba la muñeca se había aflojado, pero permaneció allí sentada en silencio, absorta con toda su inteligencia, en el conmovedor drama que se desarrollaba ante ella. Hubo una pausa, un silencio roto solo por el monótono tic-tac de un reloj, antiguo y monumental, que se alzaba en un rincón de la habitación. La señorita de Genneville no había respondido a la cruel provocación de su hermana, pero una mirada furtiva, maniática, casi peligrosa, se dibujó en sus ojos. Luego se dirigió al cura. «Busque pluma, tinta y papel en ese secreter, y colóquelo sobre esta mesa», pidió. Entonces,
Al ver que él obedecía con presteza, se volvió de nuevo hacia su sobrino, y señalando los materiales de escritura, dijo: «Jan, siéntate y escribe», le ordenó. «¿Escribir, qué?», preguntó el joven con desconfianza. «Una confesión, sobrino», dijo la anciana. «Una confesión de esas pequeñas travesuras tuyas, que, si no te ayudo ahora, te llevarán a 7 años de cárcel, si no me equivoco, ¿verdad, mi querido sobrino?» «¿Una confesión?», replicó Jan de Tegoben con furia. «¿Me tomas por tonto? No, sobrino mío, te considero un hombre sensato, que comprende que su querida tía no comprará esas interesantes falsificaciones, perpetradas por el señor marqués de Tegoben y ofrecidas por Rubinstein, el prestamista, a menos que esa confesión esté escrita y firmada por ti. Escribe, Jan, escribe esa confesión, querido sobrino, si no quieres verte en el banquillo de los acusados, por haber falsificado el nombre de tu tía, en una letra de cambio por 100.000 francos. Jan masculló una maldición entre dientes. Obviamente, la flecha de la anciana había dado en el blanco. Sabía que se encontraba en una situación desesperada. Al parecer, un prestamista había amenazado con enviar las letras falsificadas al procurador de la República, a menos que se las pagaran en 24 horas. Y nadie podía pagarlas excepto la señorita de Genneville, quien se había negado a hacerlo, si su sobrino no aceptaba firmar a cambio esta humillante confesión. Una mirada de inteligencia se cruzó entre madre e hijo. Interceptada por Lady Mally, e interpretada por ella, pareció sugerir la idea de complacer a la anciana tía, por el momento, hasta que las falsificaciones estuvieran fuera del alcance del prestamista, y apaciguarla más tarde, cuando tal vez lo hubiera olvidado, o se hubiera hundido aún más en su enfermedad. Como si respondiera a la mirada de su madre, el joven dijo secamente: «Necesito saber qué uso piensa hacer de la confesión si la escribo, tía». «Eso dependerá de ti», respondió la señorita de Genneville secamente. «Puedes estar seguro de que no enviaré voluntariamente a mi propio sobrino a trabajos forzados». El joven dudó un momento más, luego se sentó, hosco y airado, y dijo: «Escribiré, puede dictarme, tía». La anciana rió con una risa corta, seca y sarcástica. Luego, al dictado de ella, Jan escribió: «Yo, Jan, marqués de Tegoben, por la presente confieso haber falsificado el nombre de la señorita Angela de Genneville en las facturas adjuntas, obteniendo así la suma de 100.000 francos de Abraham Rubinstein, de Brest. Ahora, señor cura, ¿sería tan amable de atestiguar la firma del marqués?», preguntó la irascible anciana cuando Jan terminó de escribir. «¿Y usted también, querida?», añadió, volviéndose hacia Lady Mally. Esta dudó un momento. Naturalmente, no deseaba verse envuelta en esta disputa familiar, pero un extraño impulso la había llevado a simpatizar con esta excéntrica anciana, quien, en medio de su esplendor decadente, parecía totalmente desamparada, entre su sobrino, un criminal y un canalla, y su hermana, apenas menos despreciable que su hijo. Obedeciendo a este impulso, y también a una mirada de súplica del cura, Lady Mally puso su propia firma como testigo del documento, y esto a pesar de que, tanto la marquesa como su hijo, le dirigieron una mirada de odio, que hubiera podido hacer temblar de aprensión a un espíritu más débil. No fue así con Lady Mally. Esas mismas miradas amenazantes solo sirvieron para decidirla. Entonces, por orden de la señorita de Genneville, dobló el documento, lo metió en un sobre, lo selló, y finalmente lo dirigió al procurador de la República, residente en Caen. Jan observaba todos estos acontecimientos, con ojos que ardían de ira impotente. «Esta carta», continuó la anciana con más calma, «será enviada de forma encubierta a mi abogado, el señor Vendôme, de París, quien redactó mi testamento, con órdenes de enviarla únicamente por correo, en caso de ciertas eventualidades, que explicaré más adelante. Mientras tanto, mi querido sobrino, puedes informar a su amigo, Abraham Rubinstein, de que recompraré esas interesantes falsificaciones tuyas, el día en que el señor Vendôme me diga que ha recibido mi carta con este documento». «Esto es infame», interrumpió la marquesa, poniéndose furiosa, incapaz de controlarse. «Haré que te encierren como una lunática peligrosa. Pero entonces, por supuesto, no podría recomprar las letras de Rubinstein», replicó Mademoiselle de Genneville. La marquesa, aterrorizada, al darse cuenta de la desesperada situación de su hijo, se tragó su ira y guardó silencio.
Entonces, la anciana se volvió plácidamente hacia Lady Mally, mientras sus dedos temblorosos agarraban una vez más su mano. Les he pedido a usted, querida, y al señor cura, que vengan a verme hoy, dijo, porque deseo que ambos me ayuden a cumplir mi última voluntad. Deben prometerme solemnemente, que cuando muera, cumplirán estos deseos al pie de la letra. Prométanlo. Añadió con apasionada vehemencia. La promesa fue debidamente hecha por Lady Mally y el anciano cura. Luego la anciana continuó con más calma. Y ahora quiero que mire ese reloj, dijo bruscamente, con aparente indiferencia. Es una vieja reliquia, que perteneció a los antiguos dueños de Pugoet, y que compré junto con la casa. Notarán que es uno de los mecanismos más extraordinarios que la mente humana haya ideado jamás, pues tiene la gran peculiaridad de funcionar durante 366 días consecutivos, marcando la hora con la máxima precisión. Cuando el mecanismo está a punto de detenerse, las pesas, que son enormes, liberan un resorte, y las grandes puertas de la caja se abren solas, permitiendo así que se dé cuerda al reloj. Una vez hecho esto, y empujadas de nuevo las puertas, nadie puede abrirlas, hasta que hayan pasado otros 366 días, es decir, sin romper la caja en pedazos. Lady Mally examinó el curioso y antiguo reloj con gran atención. Ya adivinaba vagamente el sentido de las curiosas explicaciones de la anciana. Hace 2 días, continuó Mademoiselle de Genneville, el reloj estaba abierto, y el señor cura le dio cuerda, pero antes de volver a cerrar las puertas, metí unos papeles en la caja. ¿Se acuerda, padre? Sí, señorita, lo recuerdo, respondió el anciano. Esos documentos fueron mi último testamento, legando todo lo que poseo a la parroquia de Pugoet, dijo la señorita de Genneville con sequedad. Y ahora, las puertas de este enorme reloj están cerradas. Nadie podrá acceder a mi testamento durante los próximos 364 días. Nadie, añadió con una risa estridente, ni siquiera mi sobrino, Jean de Tegoben. Se hizo un silencio, solo interrumpido por el susurro del vestido de seda de la marquesa, mientras se encogía de hombros y emitía una breve risita sarcástica. Querida, continuó la señorita de Genneville, mirando fijamente el rostro radiante y ansioso de Lady Mally, debe prometerme que, dentro de 364 días, es decir, el 20 de septiembre del año que viene, usted y el señor cura, o uno de ustedes, si el otro está incapacitado, estarán presentes en esta habitación a esta hora, cuando se abra la puerta del reloj. Entonces, darán cuerda a la reliquia familiar, sacarán los papeles que encontrarán enterrados bajo las pesas, y se los entregarán al señor Vendôme, para su legalización lo antes posible. El señor obispo de Caen, el alcalde de esta comuna, y el subprefecto de este departamento, han sido informados del contenido de mi testamento, y también de que está prácticamente bajo la custodia del cura de Pugoet, quien, sin duda, comprende las graves consecuencias que le acarrearía no presentar el testamento a tiempo. El pobre cura gimió de terror. Pero, balbució dócilmente, puede que me impidan entrar a la casa por la fuerza, puede que esté enfermo, o puede que... Se estremeció con un miedo inconfesable y luego añadió con más calma. Podría ser acusado injustamente de robar el testamento, y de defraudar a los pobres de Pugoet, en favor de los herederos directos de Mademoiselle. No tema, mi buen amigo, dijo la anciana secamente. Aunque estoy casi en la tumba, no soy tan imbécil como mi querida hermana y sobrino sugieren, y he previsto cualquier eventualidad. Si se encuentra enfermo, o causas externas le impiden estar presente el día y la hora indicados, esta encantadora dama inglesa podrá sustituirlo. Pero si a alguno de ustedes se le impide por la fuerza entrar en esta casa, o si, habiendo entrado en esta habitación, se le ejerce la más mínima violencia o incluso presión, o si encuentra el reloj roto, dañado y despojado de su contenido, solo tiene que informar al señor Vendôme. Él sabrá cómo actuar. ¿Y qué haría el señor Vendôme en ese caso?, preguntó Lady Mally. Enviará una confesión que todos conocemos al señor procurador de la República, respondió la anciana, mirando fijamente al joven marqués con su irascible mirada. Y el señor Vendôme tiene instrucciones de destruirla, continuó con tono ligero. Si usted, señor cura, esta encantadora dama inglesa y el reloj no sufren daños en el día señalado. Hubo silencio en la gran habitación oscura por un rato, interrumpido solo por la risa sarcástica de la anciana, cansada después de esta escena desgarradora, en la que había enfrentado su ingenio maquiavélico, contra la codicia y la rapacidad de un libertino sin conciencia. No se podía negar
que había acorralado a su sobrino y a su hermana por todos lados. La propia Lady Mally se sintió algo sobrecogida por esta extraña venganza, concebida por la indignada anciana contra sus avaros parientes. Ella estaba demasiado interesada en todo el drama, como para renunciar a su propio papel en él. Y como me explicó después, sentía que era su deber, seguir siendo la socia y colaboradora del pobre cura, en esta peligrosa tarea, de asegurar a los pobres de Pugoet la fortuna que, de otro modo, se desperdiciaría en mesas de juego e hipódromos. Por eso, y por muchas otras razones, demasiado complicadas de analizar, decidió aceptar su parte, en la curiosa tarea que le había impuesto su recién encontrada amiga. Ni la marquesa ni su hijo hicieron caso de Lady Mally, cuando ésta se despidió de Mademoiselle de Genneville, quien, al final, le hizo prestar juramento solemne de que permanecería junto al cura, y cumpliría los deseos de una mujer moribunda y muy agraviada. Muy perturbado, el padre Prevost también se despidió. Lady Mally fue varias veces después al castillo de Pugoet, a ver a la anciana enferma, que se había encaprichado con ella. En octubre tuvimos que volver a Inglaterra, para reincorporarnos al trabajo. Y la primavera siguiente, recibimos un telegrama del padre Prevost, en el que nos informaba que la señorita de Genneville había fallecido. Lady Mally, ciertamente, había estado trabajando demasiado, y se encontraba en un estado de salud frágil. Cuando llegamos a Pugoet el 19 de septiembre siguiente, menos de 24 horas antes, del momento decisivo en que el viejo reloj revelaría el testamento de Mademoiselle de Genneville. Caminamos directamente de la estación a la casa parroquial, ansiosas por ver al padre Prevost, y hacer todos los preparativos para el día siguiente. Sin embargo, para nuestra terrible tristeza y angustia, el ama de llaves nos informó que el cura se encontraba muy grave en el hospital de Brest, a donde lo habían trasladado por orden médica. Este fue el primer indicio que tuve, de que las cosas no irían tan bien como esperaba. Las disposiciones de la señorita de Genneville, respecto a la sensacional revelación de su testamento, habían sido, en mi opinión, tan acertadas, que nunca se me había ocurrido, hasta ahora, que la marquesa de Tegobén y su hijo se entregarían a una lucha desesperada, antes de renunciar por completo a la codiciada fortuna. Me imaginé al marqués acorralado por todos lados, maquinando un complot para desbaratar las últimas disposiciones de su tía y hacerse con el testamento. Mademoiselle Genneville había estipulado que cualquier violencia ejercida contra el cura o Lady Mally, al entrar en el castillo para cumplir con la tarea que se les había encomendado, sería castigada mediante el envío de la confesión del marqués al procurador de la República, lo que implicaría inmediatamente un proceso por falsificación. Los daños al reloj serían castigados de la misma manera. Por ese lado, las intrigas de Jean de Tegobén y su madre parecían difícilmente realizables. Pero nunca había pensado en enfermedades repentinas, ni en venenos ni en accidentes inexplicables, que pudieran impedir que el señor cura o Lady Mally cumplieran con la promesa hecha a Mademoiselle de Genneville. No es de extrañar que Lady Mally luciera pálida y frágil cuando nos dirigíamos en silencio al convento, donde una vez más habíamos alquilado habitaciones. De alguna manera, la hospitalidad que nos brindaron el año pasado había perdido algo de su cordialidad. Además, esta vez nuestras habitaciones no se comunicaban entre sí, sino que daban de forma independiente a un oscuro pasillo de piedra. La hermana que nos acompañó al piso superior explicó, un tanto avergonzada, que como la madre superiora no nos esperaba, había alquilado la habitación que estaba entre nuestros dos dormitorios a una señora visitante que, en ese momento, estaba enferma en cama. Ese sexto sentido, del que tanto se ha dicho y escrito, pero que no intentaré explicar, me dijo con bastante claridad que ya no estábamos entre amigos en el convento. ¿Había habido soborno? ¿Era la visitante una espía que los Tegobén habían enviado para vigilar nuestros movimientos? Era imposible saberlo. Ya no podía ahuyentar los numerosos y sombríos presentimientos que me asaltaron el resto del día, y me quitaron el sueño por la noche. En el fondo de mi corazón, deseé que Lady Mally jamás hubiera accedido a las demandas de aquella anciana excéntrica. Lady Mally, al parecer, también estaba profundamente perturbada. Cualquier intento mío de abordar el tema del testamento de la señorita de Genneville fue reprimido con prontitud y autoridad por ella. Al mismo tiempo, la conocía lo suficiente como para adivinar que todos estos peligros indescriptibles que parecían acecharla solo servían para afianzar su determinación de cumplir al pie de la letra la última voluntad de la anciana fallecida.
Nos fuimos a dormir bastante temprano, y nos separamos sin compartir esa deliciosa charla nocturna, durante la cual solíamos hablar libremente de los acontecimientos del día. Pero Lady Mally no se sentía con ánimos de conversar aquella noche. Sin embargo, me quedé con ella hasta que se acostó. Apenas me habló mientras se desvestía, pero cuando le di un beso de buenas noches, me susurró casi inaudiblemente al oído. Los Tegoben están en acción. Podrían acecharte y ofrecerte un soborno, para que me impidas de algún modo entrar al castillo mañana. Finge que comparte sus ideas. Acepta todos los sobornos y ponte a su disposición. No debo decir más. Probablemente, nos están espiando. Que Lady Mally, como siempre, tenía razón en sus conjeturas, se demostró en los 5 minutos siguientes. Había salido de su habitación, y estaba a punto de entrar en la mía, cuando oí que pronunciaban mi nombre apenas en un susurro, mientras sentía que me agarraban suavemente del brazo por detrás. Una mujer mayor, rubicunda, se paró frente a mí, vestida con una bata de color pálido. Señalaba la puerta de mi dormitorio, insinuando su deseo de acompañarme a mi habitación. Recordando las instrucciones de Lady Mally, moví la cabeza silenciosamente en señal de asentimiento. Me siguió, tras haber observado con cautela el pasillo. Entonces, cuando la puerta estuvo debidamente cerrada, y ella se aseguró de que estábamos solas, dijo bruscamente: «Señorita Granard, dígame. Es usted pobre, ¿verdad? La dama de compañía a sueldo de su amiga rica, ¿no es así?» Todavía pensando en las órdenes de Lady Mally, respondí con un suspiro patético. «Entonces», dijo la mujer con entusiasmo, «¿quieres ganar 50.000 francos?» El entusiasmo con que respondí, por supuesto, aparentemente la agradó, porque dio un suspiro de satisfacción. «¿Conoce la historia del testamento de mi hermana? ¿Y la del reloj?», preguntó con entusiasmo. «¿Y el papel que su amiga ha de representar en este negocio desvergonzado?». Asentí una vez más. Sabía que Lady Mally había acertado. Era la marquesa de Tegoben, colocada aquí en el convento, para ganarse mi confianza, espiar a Lady Mally y ofrecerme un soborno. Ahora, eran necesarias algunas tácticas inteligentes de mi parte. «¿Puede usted impedir que su amiga esté en el castillo mañana, antes de la 1?», preguntó la marquesa. «Fácilmente», respondí con calma. «¿Cómo lo hará?», preguntó la mujer. «Está enferma, y el médico le ha recetado un somnífero. Yo se lo administro. Puedo encargarme de que tome una dosis fuerte por la mañana, en lugar de su otro medicamento. Dormirá hasta bien entrada la tarde». Lo solté con soltura en mi mejor francés. La marquesa exhaló un profundo suspiro de alivio. «Qué bien», dijo. «Entonces escúcheme. Haga lo que le digo, y mañana será 50.000 francos más rica. Venga al castillo mañana, vestida con la ropa de su amiga. Mi hijo estará allí. Juntos, ayudarán a abrir las puertas secretas, y cuando mi hijo le dé cuerda al viejo reloj, le entregará 50.000 francos. ¿Pero el señor cura?», sugerí tentativamente. «Está enfermo», respondió ella secamente. Pero mientras pronunciaba estas palabras, había en su rostro una mueca tan malvada, en sus ojos una mirada de triunfo tan cruel, que todas mis peores sospechas se confirmaron al instante. ¿Acaso la rapacidad sin escrúpulos de esta gente había sobornado a algún médico rural necesitado para que quitara temporalmente de en medio al padre Prevost? Era demasiado horrible para pensarlo, y necesité toda mi presencia de ánimo, todas mis ganas de actuar con valentía e inteligencia hasta el final, para no huir horrorizada de esta mujer. Me dio algunas instrucciones más, sobre los servicios que ella y su hijo esperarían de mí, al día siguiente. Parece que, poco antes de su muerte, Mademoiselle de Genneville había dado instrucciones estrictas a 2 de sus sirvientes más fieles, para que permanecieran en el castillo, y estuvieran alerta el fatídico 20 de septiembre de este año, para evitar cualquier acto de violencia grave, contra la dama inglesa o el cura. Para disipar cualquier sospecha que pudiera surgir en la mente de estos 2 hombres, la marquesa me pidió que me hiciera pasar por Lady Mally al día siguiente, y que entrara con su hijo, aparentemente en términos amistosos, en la habitación donde se encontraba el reloj monumental. Por estos servicios, además de mi intervención para dejar a Lady Mally fuera de combate, mientras se llevaba a cabo el robo del testamento, yo debía recibir del marqués de Tegoben la suma de 50.000 francos.
Una vez resueltos todos estos asuntos, a aparente satisfacción de esta malvada mujer, ella inmediatamente tomó mis 2 manos, las estrechó cálidamente, me aseguró su eterna gratitud, y finalmente, para mi intenso alivio, salió silenciosamente de mi habitación. Supuse, creo que correctamente, que la marquesa pasaría la mayor parte de la noche, con el oído pegado al delgado tabique que separaba su habitación de la de Lady Mally. Así que no me atreví a ir a informarla de la importante conversación que acababa de tener, y me pregunté vagamente, cuándo tendría la oportunidad de hablar de los asuntos con ella, sin sentir que un espía me pisaba los talones. A la mañana siguiente, cuando entré en su habitación, para mi enorme asombro, y antes de que tuviera tiempo de pronunciar palabra, gimió audiblemente, como si sintiera un gran dolor, y dijo débilmente, pero con mucha claridad: «¡Ay, Mary! Me alegro mucho de que hayas venido. Me siento fatal. No he pegado ojo en toda la noche y estoy demasiado débil para intentar levantarme». Afortunadamente, mi percepción no se había visto empañada por la excitación de las últimas horas, y pude ver que no estaba tan enferma como aparentaba. Sus ojos buscaron los míos al acercarme a su cama, y solo sus labios formaron las palabras que creí interpretar correctamente. «Haz lo que quieras. Yo me quedo en la cama. Luego te lo explico». Evidentemente, tenía motivos para pensar que nos vigilaban de cerca, pero lo que no entendía era qué esperaba que sucediera, si ella misma no estaba presente, cuando la puerta del reloj se abriera y revelara el testamento. ¿Quería que yo le arrebatara el documento al joven marqués, y que soportara la ira y la decepción de los Tegobén? No era propio de ella tener miedo de cumplir con un deber, por peligroso que fuera, y ciertamente, no era propio de ella romper una promesa hecha a un moribundo. Pero, por supuesto, mi deber era obedecer. Suponiendo que nos vigilaban, le serví una dosis de medicina, que ella tomó dócilmente, y luego se dejó caer sobre las almohadas como si estuviera agotada. «Creo que podría dormir ahora, Mary», dijo, «pero despiértame más tarde. Debo estar en el castillo a las 12, ¿recuerdas?» Como uno de los baúles de Lady Mally estaba en mi habitación, no tuve dificultad en vestirme con algunas de sus ropas. Así equipada y con un velo ceñido, aún ignorante de lo que debería hacer, ansiosa, pero decidida a obedecer como un soldado, ciega e incondicionalmente, me dirigí al castillo poco antes del mediodía. Un viejo mayordomo abrió la puerta en respuesta a mi llamada, y en el salón interior estaba sentada la marquesa de Tegobén, mientras su hijo caminaba agitadamente de un lado a otro. «Aquí viene mi querida señora», dijo la marquesa con naturalidad. «Ha venido», añadió, levantándose y tomándome la mano, «a cumplir un deber, que le robará a mi hijo una fortuna que por derecho le correspondía. No podemos impedirle nada, so pena de una terrible desgracia que recaería sobre mi hijo. Además, mi difunta hermana ha llenado esta casa de guardias y espías. Así que, créame, no tiene por qué temer. Puede cumplir con su deber sin ser molestada. Quizás no le importe que mi hijo la acompañe». Mi querida hermana hizo quitar la puerta de su habitación antes de morir, y poner una cortina en su lugar, así que la menor llamada suya atraerá a los criados en su ayuda. Sin decir palabra, el marqués y yo nos saludamos con una reverencia, y precedidos por el viejo mayordomo de la familia, subimos la monumental escalera, hasta lo que supongo que había sido la habitación de la excéntrica anciana. El mayordomo corrió la cortina, y se quedó en el pasillo mientras entrábamos. Allí estaba el enorme reloj, tal como Lady Mally me lo había descrito a menudo. Hacía tic-tac, con lenta y profunda majestuosidad. El señor marqués me señaló un sillón. Era evidente que estaba en un estado de terrible tensión nerviosa. No podía quedarse quieto, y sus dedos se abrían y cerraban constantemente, con un curioso y febril movimiento que delataba su intensa agitación. Estaba a punto de hacer un comentario, cuando, bruscamente, me agarró la muñeca, se llevó un dedo a los labios, y señaló hacia la cortina. Al parecer, pensó que alguien vigilaba afuera, pero el reloj estaba colocado de tal manera, que nadie que no estuviera en la habitación podía verlo. Después de eso, ambos nos quedamos en silencio, mientras aquel viejo mecanismo seguía funcionando sin parar, ocultando todavía el secreto que contenía. Habría dado 2 años de sueldo, por saber qué habría deseado Lady Mally que hiciera yo. Francamente, esperaba verla entrar en cualquier momento. No podía creer que pretendiera eludir su deber. Pero ella me había dicho, finge que comparte sus ideas. Así que,
Cuando el marqués me hizo señas desde el otro lado de la habitación, para que me acercara a examinar el reloj, obedecí de inmediato. Para entonces, sentía como si todo mi cuerpo estuviera lleno de agujas y alfileres, que me pinchaban los nervios y la piel, hasta el punto de gritar de dolor. Caminé por la habitación como en un sueño, y miré el curioso reloj que, en menos de 15 minutos, revelaría su secreto. Supongo que gente más lista que yo podría adentrarse en largas disquisiciones filosóficas sobre este estúpido mecanismo, que guardaba el destino de este jugador arruinado y sin escrúpulos a salvo, dentro de sus puertas. Pero yo solo era consciente de ese incesante tic-tac, tic-tac, mientras me dolían los ojos de tanto mirar la puerta. No sé ahora cómo ocurrió todo, porque, por supuesto, me tomó por sorpresa, pero al momento siguiente me encontré completamente indefensa, apenas capaz de respirar, porque una bufanda de lana estaba enrollada alrededor de mi boca, mientras dos brazos fuertes rodeaban mi cuerpo, de modo que no podía moverme. «Esto es solo una protección para mí, mi querida señorita Granard», me susurró al oído una voz temblorosa. «Quédese quieta. No le pasará nada malo. En 10 minutos tendrá sus 50.000 francos en el bolsillo, y podrá salir tranquilamente del castillo. Ni su dama inglesa ni el señor cura podrán alegar violencia alguna, ni el reloj sufrirá daños. Lo que ocurra después, me da igual. La ley no podrá arrebatarme la fortuna de esa vieja loca, una vez que haya destruido su maldito testamento». Tratar de explicar lo que pasó por mi mente entonces sería imposible. ¿Acaso imaginé lo que sucedería, y lo que Lady Mally tenía planeado? ¿O fue simplemente el profundo entendimiento existente entre ella y yo, lo que me llevó a actuar ciegamente según sus deseos? Acepta sus opiniones, acepta sus sobornos, había dicho, y yo, como un soldado, obedecí la orden al pie de la letra. Me quedé absolutamente quieta, sin mover apenas un párpado, mientras observaba la esfera del reloj. Los minutos pasaban lentamente. Ahora 3, ahora 5, ahora 10. Podía oír la respiración estertórea del marqués, muy cerca de mí. ¿Estaba soñando, o realmente veía una línea oscura, del grosor de un cabello, entre las enormes puertas dobles de la caja del reloj? ¿Cómo me latía el pulso? Esa línea oscura se ensanchaba perceptiblemente. Las puertas del reloj se estaban abriendo con lentitud. Por un momento, casi me sentí identificada con el canalla que me sujetaba. Su agitación debió de ser la tortura más exquisita. Ahora podíamos ver claramente el brillo del papel blanco, y de pronto, cuando la abertura se ensanchó, los papeles cayeron justo a mis pies. Con una exclamación ahogada que no intentaré describir, el marqués cayó literalmente sobre ese papel, como una fiera hambrienta sobre su presa. Estaba de rodillas ante mí, y pude ver que el papel era un sobrecuadrado, que, con mano temblorosa, rasgó. Contenía un breve documento, donde se veía claramente la firma Jean de Tegoben. Era la confesión de falsificación hecha por el joven marqués, hacía apenas un año. También había algunos billetes, unos 100.000 francos quizás. El joven los arrojó furioso a un lado, y volvió a mirar el reloj. Las puertas estaban abiertas de par en par, pero no revelaban nada más que el enorme y complicado mecanismo del reloj. Mademoiselle de Genneville, excéntrica y previsora hasta el final, les había gastado esta gigantesca broma a sus intrigantes parientes. Mientras ellos dirigían todas sus energías sin escrúpulos a intentar apoderarse de su testamento en determinado lugar, ella lo había guardado tranquilamente en otro. Mientras tanto, el señor marqués tuvo bastante presencia de ánimo, y debo confesar, bastante dignidad, no solo para liberarme de mis ataduras, sino también para ofrecerme los 50.000 francos que me había prometido. «Ya puedo darle cuerda al reloj», dijo con voz apagada, «y usted ya puede irse de aquí. Nadie tiene por qué saber que se hizo pasar por su amiga». Ella, sin duda, estaba al corriente de esto, de toda esta farsa. Por eso nos resultó tan fácil llevar a cabo el plan para mantenerla a raya. Es una broma macabra, ¿verdad? ¿Cómo debe estar riéndose la vieja bruja en su tumba? Huelga decir que no acepté su dinero. Me acompañó escaleras abajo en silencio, dominado, sin duda, por el espíritu de odio que lo había seguido desde el mundo de las sombras. Ni siquiera se sorprendió cuando, al llegar al salón, lo recibió el abogado de su difunta tía, el señor Vendôme, y también Lady Mally, que acababa de llegar.
La marquesa de Tegoben no aparecía por ningún lado. Lady Mally me sonrió con aprobación, y cuando me acerqué a ella, se las arregló para llevarme aparte, y susurrar apresuradamente. Lo has hecho admirablemente, Mary. Vine a buscarte. Ahora que este joven sinvergüenza ha sido completamente engañado, mejor nos vamos, pues nuestro trabajo aquí ha terminado. El marqués ni siquiera la miró. Cuando ella inclinó ligeramente la cabeza hacia él, se despidió del señor Vendôme, y finalmente salió del castillo conmigo. Tan pronto como estuvimos al aire libre, pedí una explicación. El señor Vendôme tiene el testamento de Mademoiselle de Genneville, respondió ella. Le había encomendado leerlo hoy en el castillo, en presencia de los 3 síndicos designados para los pobres de Pugoet, herederos de toda su riqueza. ¿Y los Tegoben? Pregunté. Ya recuperaron su confesión, dijo secamente, y recibirán una renta anual de los fideicomisarios. ¿Y lo sabía desde el principio? Repliqué con cierto tono de reproche. Sí, y el señor cura también, pero mademoiselle me hizo jurar solemnemente que no revelaría su secreto, ni siquiera a ti. Tanto era el miedo que tenía de las maquinaciones de los Tegoben. Verás, continuó Lady Mally, sonriendo ante mi estupor. La señorita de Genneville poseía la antigua llave, con la que podía abrir la caja del reloj en cualquier momento. Obviamente, incluso un mecanismo tan perfecto podía fallar, al ser necesario examinarlo y reajustarlo. Después del cónclave familiar, en el que anunció que su testamento estaba oculto en el reloj, en mi siguiente entrevista con ella, le rogué que cambiara de idea y que enviara su testamento a su abogado, pero que dejara a los Tegoben con la impresión de que seguía escondido en ese reloj. Al principio se negó a escucharme o a hablar del tema, pero me alegra decir que finalmente logré convencerla, con el resultado que ya conoces. ¿Pero el señor cura está realmente enfermo?, pregunté. Sus ojos brillaban de alegría. Oh, no. Esa fue una última broma. El padre Prevost, pobrecito, no se fiaba de sí mismo, y temía echarlo todo a perder. Su enfermedad fue parte de esta farsa. El médico del hospital de Brest es un gran amigo suyo, y lo tiene allí hasta que todo este asunto se calme. Yo soy la única a la que mantuvieron en la oscuridad, concluí con pesar. Sí, querida Mary, dijo Lady Mally con dulzura, era una promesa, ¿recuerdas? Pero nunca pensé que nuestras vacaciones nos iban a proporcionar tantas emociones. Ciertamente, había sido una experiencia fuera de lo común, distinta a las que solíamos vivir en nuestro trabajo en Scotland Yard. Pero también aquí, como en la detección de crímenes, su aguda intuición había demostrado ser más que suficiente para vencer a un canalla sin escrúpulos. Por mi parte, aquel 20 de septiembre, viví sin duda los 10 minutos más emocionantes de mi vida. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.